Como ustedes saben, estamos estudiando el libro de Génesis a través de una serie que le hemos titulado Los comienzos de todo. La semana pasada, a manera de recordatorio para los que no estuvieron con nosotros hace 8 días, quizás la semana anterior tampoco, quiero decirles que la semana pasada estuvimos hablando acerca de la caída del hombre. ¿Qué es la caída? ¿O a qué se le conoce con el término de la caída? ¿A qué se refiere ese término en la palabra de Dios? Y sobre todo hablando de Génesis. Se refiere a que el hombre cayó de la posición que el hombre tenía delante de Dios, en donde Dios le colocó. El hombre de una manera voluntaria desobedece a Dios, peca y pierde esa posición. A eso es a lo que se le conoce como la caída. Y bueno, a consecuencia de ese pecado y esa desobediencia que se dio en Adán y Eva en el principio de las cosas, la palabra nos enseña que la muerte y el pecado entraron a la raza humana y se corrompió esta misma, y a su vez también la misma creación fue afectada a consecuencia de este acto de desobediencia. Como vemos, Romanos 5:12 fue un texto que estuvimos analizando la semana pasada, que dice que por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron, ¿sí? Esas son las consecuencias. Y hoy quiero hablarte, iglesia, en el capítulo 4 de Génesis. Hoy vamos a entrar un poquito en este capítulo y vamos a hablar de dos personajes. Vamos a hablar de dos hombres, hijos de Adán y Eva, que se llaman, estoy seguro que ya sabes, ¿cómo se llaman estos hijos? Caín y Abel. Pero a través de la historia de estos dos hombres, quiero hablarte de esa naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Quiero hablarte de esa consecuencia del pecado, y vamos hasta cierto punto tratar de analizar cómo es que opera esta naturaleza pecaminosa en nosotros. ¿Cómo es que nos afecta? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Y qué es lo que debemos de hacer nosotros como creyentes con respecto a esta naturaleza pecaminosa? Así es que, pues sabemos que esta tendencia natural produce en nosotros esos malos deseos, esa tendencia siempre hacia el mal. Y todo pecado tiene como raíz orgullo y egoísmo. ¿Sabes por qué? Porque se trata de satisfacerse a nosotros mismos. Esta tendencia natural, pecaminosa, nos muestra y nos enseña. Escúchame, iglesia, nos muestra y nos enseña cada vez que cometemos un pecado delante de Dios, que el orgullo y el egoísmo están ahí presentes. ¿No les ha pasado esto? ¿Sí han notado esto? Que cuando desobedecemos a Dios es porque pensamos primero en nosotros mismos, porque pensamos que esto es lo mejor para nosotros, y siempre está ahí esa batalla en nosotros. Génesis capítulo 4 versículos 1 al 13. Vamos a leer estos versículos. Yo te pido que me acompañes. Agarra tu Biblia, ya sabes, optamos por la Biblia de papel aquí en comunidad para los servicios, así es que por favor acompáñame en la lectura. Reina Valera 1960, versículo 1 dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti te será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que, estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé.
¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Padre, sabemos que esta tendencia natural hacia el mal produce muchos efectos desagradables en nuestra vida. Padre, abre nuestro entendimiento en esta mañana, Padre, que podamos tener corazones entendidos y humillados delante de ti. Al momento de ver la maldad de nosotros mismos, al momento de ser conscientes de cuán malos somos, cuán pecaminosos somos, Señor, llévanos a que nos pueda, Señor, entrar hasta el tuétano de los huesos, que tú odias el pecado, y que podamos ser conscientes que hay maldad en nosotros, Señor, que necesita ser tratada en el día a día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Bueno, pues, qué triste historia, ¿no? Los primeros hijos de Adán y Eva, Caín y Abel, nos muestran esa realidad de la naturaleza pecaminosa, esos efectos que produce en el hombre apartado de Dios. Vemos en este escenario, en estos versículos que acabamos de leer, vemos que se nos relata el comportamiento perverso y la maldad del corazón del hombre. Este capítulo relata el primer homicidio de la historia, y lo triste es que fue entre dos hermanos. Entre dos hermanos, el primer homicidio se dio en una familia, la primer familia entre dos hermanos. Ya leímos los primeros 5 versículos en donde se nos dice que cada uno de ellos se presentó delante de Dios. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿Y qué trajo Abel? ¿Qué ofreció Abel? Ambos se acercaron delante de Dios. Los dos llevaron ofrenda al Señor. Uno llevó el fruto de la tierra porque Caín se dedicaba, ¿verdad?, a cultivar la tierra. Pero Abel llevó lo mejor de su rebaño, llevó el cordero más gordo que él tenía y también lo presentó a Dios. Ambos se presentaron delante de él, pero sucedió algo que llevó a Caín a explotar en esa naturaleza que estaba ahí, que siempre había estado ahí. Dice el verso 4: y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. ¿Y qué dice ahí? Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Y escucha lo que dice el 5: pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Por qué esa distinción? ¿Acaso Dios es un Dios parcial? ¿Acaso Dios estaba haciendo una distinción entre Caín y Abel? ¿Acaso a Dios le agradaban más los animales que las verduras? ¿Es eso lo que nos quiere decir Génesis? ¿Por qué Dios se agradó más de la ofrenda de Abel? Pero escucha esto, hay una nota importante aquí que la quiero resaltar para que tú la conozcas y que nos da una guía un poquito más acertada, aunque no podemos estar imaginando tantas cosas, pero sí podemos aterrizar esta parte, y aunque no podemos especular mucho, pero sí hay ciertas guías aquí. Dice, y miró Jehová con agrado, ¿cómo dice ahí? ¿A quién? A Abel. ¿Y qué dice separado? O sea que no se trataba nada más de la ofrenda, ¿cierto? Se trataba de algo más, se trataba del corazón de la persona, se trataba de la persona que estaba ofreciendo el sacrificio o la ofrenda. ¿Sí estás conmigo? Y luego también dice en el verso 5, pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda. O sea, son dos cosas diferentes. Y eso nos lleva quizás a entender un poquito más de qué es lo que estaba sucediendo. Hebreos 11:4 nos da una explicación también alineada a esto. Hebreos 11:4, el por qué Dios reconoció más la ofrenda de Abel que la de Caín, porque aceptó más no solamente su ofrenda, sino también su persona.
Y Hebreos 11:4 nos alumbra un poquito en esto. Por la fe de Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Escucha, por fe Abel, por la fe Abel se acercó al Señor. ¿Con qué cosa? ¿Con qué se acercó Abel delante del Señor? Con fe. El Señor conocía el corazón de Abel. Dice, o sigue diciendo el verso 4 de Hebreos 11, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El corazón de Abel era más justo que el de Caín. La actitud con la que Abel se acercó fue diferente que la actitud con la que se acercó Caín al presentar sus ofrendas. Abel tenía una actitud de adoración. Abel tenía una actitud de fe en el Señor. Abel tenía una rendición delante de aquel al cual estaban presentando esa ofrenda. Realmente Abel estaba entregando ese sacrificio de una forma u otra, entendiendo que eso era lo que el Señor le pedía. Abel se estaba acercando con un corazón de obediencia, mas sin embargo Caín se estaba acercando con un corazón quizás ritualista, con un corazón que no era obediente al Señor, con un corazón que quizás yo voy a presentar lo que yo tenga, y no poniendo su fe y confianza en Dios, no obedeciendo a Dios como Dios le demandaba. Por eso es que la ofrenda y la persona de Abel fueron aceptados delante de Dios. Y de una forma, iglesia, te digo, sin especular tanto, pero algo había en el corazón de Abel que entendía que ese derramamiento de sangre alineaba hacia algo en el futuro. De una forma u otra, él sabía que ese cordero representaba la solución para el pecado en el cual ellos estaban. Yo me pregunto, la relación de Adán y Eva hacia sus hijos, ¿será que ellos les hablaron del jardín? Yo creo que sí. Les hablaron acerca de este Dios perfecto y glorioso y poderoso que les colocó en un lugar precioso que ellos perdieron. Yo creo que sí. Él es real. Y ellos empezaron a adorarle, a acercarse a Él. Pero en ellos hubo un corazón duro. Pero el otro entendió, Dios va a traer una solución a esta condición en la cual estamos. Y como les digo, sin especular tanto, pero en su corazón sabía que ese cordero figuraba a Cristo, figuraba la respuesta de Dios para el hombre. Por eso es que su corazón estaba en fe y lo transmitió a través de sus ofrendas. ¿Entiende esto, iglesia? ¿Me está siguiendo? Por eso es que la ofrenda y la persona o el corazón de Abel fue visto de buena manera de parte de Dios. Ahí está. ¿Cómo es que estaban estos dos hermanos delante de Dios? Yo quiero hablarte, como les dije al principio, en esta ocasión quiero hablarte de lo peligroso que es la naturaleza pecaminosa. ¿Cómo es esta naturaleza pecaminosa? ¿Cómo actúa en nosotros? ¿Y cuál debe de ser nuestra postura respecto a ella? ¿Sí? ¿Qué nos dice la palabra? Porque ya sabemos, y lo repito nuevamente, el pecado pasó a todos los hombres a raíz de que nuestros primeros padres, nuestros progenitores pecaron, desobedecieron a Dios. Y ese pecado ha pasado a nosotros. Todos aquí tenemos una naturaleza pecaminosa. Desde el momento en que podemos pecar, empezamos a pecar, ¿sí o no? Desde el momento en que podemos ser egoístas, empezamos a ser egoístas. Desde el momento en que podemos agredir con nuestra boca, lo empezamos a hacer sin pensarlo. Esta naturaleza pecaminosa está en nosotros, es una realidad, está en cada uno de nosotros. Lo primero que te quiero decir es que, número uno, esta naturaleza pecaminosa siempre está activa. A ver, di conmigo, esta naturaleza pecaminosa siempre está activa.
Y ahorita te voy a explicar por qué. Dice aquí el verso 5 en la parte B y 6, dice: pero no miró con agrado la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Sí ven? ¿Qué fue la reacción de Caín? ¿Cuál fue la reacción de Caín al momento de ver esa situación? ¿Se alegró por su hermano? No, se molestó mucho. Se molestó de tal manera que él se puso muy molesto, muy enojado, muy amargado. Empezó a criticar quizás a su hermano, y por qué, y no es justo, y empezó a patalear literalmente. Dice que decayó su semblante, se molestó mucho, y salió a la luz esa naturaleza. Salió a la luz esa naturaleza. Caín se llenó de celos y envidia en contra de su hermano. Y sabes, quiero decirte que esta es nuestra realidad sin Cristo, ¿sí? A todos nos brota esta naturaleza cuando menos pensamos. Cuando tú crees que lo tienes dominado todo, cuando tú crees que tú eres paciente, cuando tú crees que tú eres humilde, sale el orgullo. Cuando tú crees que eres paciente, sale esa impaciencia, ¿sí o no? Cuando tú menos crees, ¡prum!, brota sobre tu corazón esa fuente de maldad sin quererlo. ¿Cuántos están conmigo? Yo reconozco que muchas veces, sin darnos cuenta, esta naturaleza se está exponiendo constantemente. Y ahorita vamos a ver 2, 3 cosas respecto a ello, pero ¡pum!, brotó esta realidad en el corazón de Caín, que ya estaba ahí y que quizás ya se había manifestado. Pero brotaron esos celos, brotaron esas envidias. Y así como en Caín saltaron de él estas emociones desordenadas, de la misma manera todos aquí padecemos de esta enfermedad. No la podemos controlar. Son impulsos y malos deseos que se manifiestan cuando menos lo esperamos. Salmo 51:5 dice que hemos sido concebidos en maldad. También dice la palabra que en primera de Juan 1:8 que todos pecamos, y el que diga que no ha pecado es un mentiroso. Todos estamos con esta mancha o con esta tendencia natural. ¿Y sabes qué? Mientras estemos en este cuerpo físico, seguirá siendo así. Mientras estemos en este cuerpo carnal que no ha sido redimido por el Señor, seguirá pasándonos todos los días. Ahora, la pregunta es esta. Tú vas a decir: sí, Rafa, yo reconozco que esa naturaleza pecaminosa se manifestaba en mi vida antes de conocer a Jesús, me dominaba, me esclavizaba, pero ahora que estoy en Cristo, ¿qué sucede? Cristo, nuestro Dios, nos ha salvado, nos ha rescatado, nos ha dado libertad del pecado y la muerte. Pero te tengo una noticia: tienes que reconocer que el Señor nos ha liberado del dominio del pecado y de la consecuencia del pecado, trayéndonos esperanza, ¿cierto? Ya no una condenación, sino vida en Él. Pero seguimos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa. Explicándolo de otra forma: estaba muerto espiritualmente a causa del pecado. El Espíritu Santo, al creer en Cristo Jesús por medio de la fe en la obra que Él hizo en la cruz, revive ese hombre espiritual que estaba muerto, ese Rafa. Entonces ahora existe esta naturaleza pecaminosa con esa vida en el Espíritu que tienen esa tensión, ¿cierto? No significa, iglesia, que dejamos de pecar instantáneamente. Yo les quiero decir algo, y esto es crucial para que entendamos cómo caminar nuestra vida en Cristo. Cómo caminar nuestra vida en Cristo. Tienes que entender que cuando llegamos a los pies de Cristo, no es que tú estabas enfermo de algo y pum, ya no eres enfermo más, ya te curaste completamente. No se entiende así en la palabra. ¿Sabes cuál es la diferencia
entre nosotros y una persona que no conoce el evangelio, que nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo que revela ese pecado en nuestras vidas, tenemos su palabra que nos enseña cómo tenemos que vivir. Esa es la gran diferencia. Pero tú y los del mundo, o nosotros o los del mundo, seguimos siendo igual de pecadores. ¿Estás conmigo? A ver, ¿se entendió esta parte? Seguimos batallando con esa naturaleza pecaminosa. No somos mejores que los de afuera, porque si bien tú no adulteras, tú no eres un ratero, tú no eres un corrupto, sigue habiendo orgullo en ti, sigue habiendo chisme en ti, sigue habiendo crítica en ti. Es que no son pecados tan malos como los de mi vecino, que es un explotador, es un hombre que es un raterazo. No, sigue habiendo humanidad en nosotros. Y esta es la gracia y la gloria de Dios, que gracias a la vida que infunde en nosotros a través del Espíritu, a través de Cristo, y que ese Espíritu Santo nos revela esa maldad, porque seguimos caminando en esta carne. Eso es lo glorioso, que día a día sucede ese milagro, que el Espíritu Santo nos guía y nos cuida y nos guarda de no pecar en contra de Dios. Y que ahora lo que era imposible antes, porque estábamos esclavizados, ahora es posible. Ahora es posible caminar una vida santa y agradable delante de Dios, pero no es a través de tus méritos, es a través de lo que Él ha provisto. ¿Me está siguiendo, iglesia? Entonces, quiero que entienda que hay una naturaleza activa pecaminosa en nosotros. Sin Cristo, pues obviamente ni siquiera sienten ese pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, esa naturaleza sigue activa. O no me diga que no. No me diga que no. Nada más que ahora ya no nos domina. Ahora ya no buscamos esas cosas. Ahora ya no vivimos para satisfacer ese viejo hombre. Ahora vivimos para Cristo, porque el Espíritu Santo nos revela, nos muestra que hemos sido comprados por Él, que hemos sido apartados por Él, y que ahora debemos de vivir para Él. Y el hecho de ver nuestra humanidad diariamente nos debe de llevar a la cruz y decir: Señor, yo no puedo solo, necesito de tu Espíritu que me ayude todos los días. ¿Cuántos me siguen? Está activa, pero solamente en Cristo y por Cristo, a través de su Espíritu Santo, podemos ahora decir: ya no más, ya no se va a enseñorear más, aunque va a estar ahí constantemente, aunque vamos a estar con esa tensión constantemente. Por eso es tan importante. Así como Caín le explotó esa realidad, cuando a ti te exploten esos enojos, esos orgullos, esas aptitudes, esos malos pensamientos, esas palabras, tienes que correr al altar y decirle: Señor, perdóname, perdóname. Entonces quedó claro, existe una naturaleza activa, pero a los que estamos en Cristo hay esperanza y hay libertad y hay vida donde no la había, y ahora podemos disfrutar una relación con el Padre aún a pesar de nuestra maldad. Él nos amó a pesar de que éramos pecadores, y eso es solamente a través de la gracia de Jesucristo. Amén. Bueno, entonces punto número dos. Yo sé que muchos de nosotros, como dice Romanos 7:18, si lo quieres anotar, en este punto de esa naturaleza siempre activa, Pablo, todo el capítulo 6 y 7 habla del pecado, y dice que nosotros muchas veces, pues hablando acerca de los miembros, hablando acerca de nuestra carne, hablando acerca de nuestra humanidad, siempre operamos o estamos haciendo aquellas cosas que sabemos que no están bien delante de los ojos de Dios, y conociendo el bien, hacemos más bien el mal, ¿verdad? Porque aunque nuestro corazón quiere agradar a Dios, nuestros miembros pues nos llevan de constante al mal. Pero miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me salvará de este cuerpo de muerte? ¿Y sabes qué dice el siguiente versículo? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
No hay condenación para los que están en Cristo Jesús, que han sido liberados de la ley del pecado y la muerte. Y ahora vivimos bajo la ley del Espíritu. Eso es vivir bajo la ley del Espíritu, donde reconocemos que seguimos en carne, pero ahora reconocemos la provisión de Dios en la cruz a través de su Hijo, y que nos da de su Espíritu. Eso es. Punto número 2, reconocer que está a la puerta. Verso 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está ¿en dónde? ¿En dónde está el pecado? A la puerta. Con todo esto, el pecado está a la puerta. El pecado nos está tocando, iglesia. Esto habla acerca de que nosotros estamos siendo asediados, como les dije, constantemente acerca o rodeados con esta naturaleza pecaminosa. Es interesante el diálogo que tiene Dios con Caín, y le confronta y le dice: ¿por qué ha decaído tu semblante? ¿Por qué te has ensañado con tu hermano? Hey, tienes que hacer algo. ¿Por qué? Porque el pecado está a la puerta y te está tocando, te está jalando las faldas. Déjame decirte algo para entender esto un poquito mejor. El pecado nos asedia constantemente. ¿Sabes tú cuál es la mejor manera, o de las maneras más inteligentes para poder tomar una ciudad? En los tiempos de guerra, incluso los tiempos bíblicos, se habla y se menciona mucho de esto, pero ha sido una práctica que han utilizado ciertos ejércitos para poder conquistar ciudades. ¿Sabes cuál es una de las maneras más inteligentes para poder tomar una ciudad? A ver, di conmigo: el asedio. El asedio. ¿Qué es asediar? Es rodear. Tú puedes leer, por ejemplo, escrituras como Segunda de Reyes capítulo 17. Ahí está Jerusalén rodeada por el ejército asirio. Y este asedio duró más de 3 años. Los asedios podían durar de días, semanas, hasta meses y años. ¿En qué consistía este asedio? Cuando un ejército quería tomar una ciudad amurallada, una forma inteligente de no gastar vidas humanas, de no gastar muchos recursos, ¿sabes cuál era? Le rodeaban. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito se rodeaba una ciudad? ¿Sabes para qué? Para cortar con todo suministro, con todo recurso que le daba vida a esa ciudad. Entonces, al paso del tiempo, dependiendo de los recursos que tuviera esa ciudad se iba debilitando y se iba debilitando hasta que ya caía y se rendían. Claro, sin que hubiera costo de vidas humanas. Pero la forma más inteligente del enemigo de hacer guerra en contra de nosotros es poniendo un asedio constante en nosotros. Entonces, por eso el punto número 2 es reconocer que el pecado está a la puerta y nos asedia constantemente. ¿Qué es lo que hace este asedio? Este asedio nos lleva a debilitarnos, nos lleva a acabar nuestros recursos espirituales. Este asedio del pecado, y cuando nosotros cedemos ante él, sobre todo, nos lleva a un distanciamiento delante de Dios, de tal manera que hay un punto donde caemos. ¿Estás aquí? ¿Sí? Nuestra tendencia pecaminosa nos asedia, nos persigue, nos ha sitiado con el fin de derrotarnos y esclavizarnos. ¿Sabes cuál es otra de las cosas del asedio? Tú lo puedes ver en la Biblia. Hay asedios que han durado décadas y es increíble esto. Pero yo me pregunto, cuando Jerusalén fue sitiada por este rey extranjero queriéndola tomar y duró años rodeando esta ciudad, ¿será que en algún punto de la vida de los habitantes de Jerusalén se acostumbraron a ver ese ejército enemigo ahí? Se acostumbraron tanto a verles ahí y quizás sobreviviendo acá, pero se acostumbraron y se acomodaron a esa vida. Nos puede pasar con nuestra tendencia pecaminosa, iglesia. Nos puede pasar que estamos rodeados por el pecado, pero muchas veces
convivimos tanto con el pecado, estamos ahí al lado, que de tal manera que ya no nos incomoda, que ya no nos afecta, que ya no se nos hace algo fuera de lo normal. De hecho, ya no vemos su pecaminosidad, ya no vemos que esto ofende a Dios. ¿Será que nos acostumbramos muchas veces a estar rodeados por este ejército, por esta naturaleza pecaminosa, que ya no distinguimos que eso ofende a Dios? ¿Nos puede pasar, sí o no? Esa mentira chiquita, esa mirada nada más de pasón a la imagen, esa crítica hacia alguien, no pasa nada. ¿Será que nos podemos acostumbrar y nos podemos hacer insensibles? Tenemos que reconocer que el pecado nos asedia, que nos ha hecho guardia allí, pero no te acostumbres, porque si tú no te das cuenta, te estás debilitando y te está derrumbando y te está separando de Dios, y tú tienes que hacer algo. No te puedes acostumbrar, no te puedes acostumbrar de tal manera que digas: estoy cómodo, he hecho las paces con mi carne. De hecho, te voy a decir algo interesante. Si tú como cristiano no sientes una tensión entre tu espíritu y la carne, algo está mal. Algo está mal en tu vida espiritual. Si tú sientes que no estás batallando con nada, algo está mal en tu corazón. Porque tú tienes que estar batallando con siempre algo, con algo. Hey, estoy batallando con esto, Señor, ayúdame. Porque si no, quiere decir que tu carne te ha dominado. No puede haber paz entre tu carne y el espíritu. No la hay, iglesia. No la hay. Ahora, siendo equilibrados, tiene que haber esa tensión, porque nos va a revelar la gracia de Dios todos los días, porque nos va a revelar la provisión de Dios todos los días, porque nos va a revelar lo que el Señor ha hecho por nosotros todos los días. Y no se trata de ser legalistas, se trata de reconocer que tienes un asedio y no te puedes acostumbrar a eso. No te puedes acostumbrar a eso. Punto número 3. ¿Cómo actúa esta tendencia pecaminosa? Verso 8. ¿Cómo actúa? Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. No sé si lo notas, pero la forma en que actúa esta naturaleza pecaminosa, el pecado, antes de ser ejecutado, tiene un inicio. ¿En dónde tiene ese inicio? En el corazón o en nuestra mente. Tenemos que ver, iglesia, que la manera en que actúa el pecado, cuando éste se ejecuta, ya hubo un trabajo previo muy amplio en nuestra mente y en nuestro corazón. Caín, al molestarse con Abel, buscó la manera y premeditó cómo iba a llevar a su hermano al campo, bajo qué pretexto, bajo qué actividad. Pero en su corazón ya había determinado hacer algo. No cometía el homicidio, pero ya había hecho el homicidio. ¿En dónde? En su corazón. Iglesia, la tendencia pecaminosa nace de un corazón duro, de un corazón que se aparta de Dios. Ahí nace todo, como dice el libro de Marcos capítulo 7, 20, 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan el hombre. ¿De dónde sale todo eso? De nuestro corazón. De nuestro corazón. Y se empieza a masticar, y se empieza a masticar, y se mastica más, y se premedita algo. Por eso es importante que tienes que detener ese pensamiento a tiempo. Dice Santiago 1:15. Santiago 1:15 nos muestra entonces la concupiscencia
después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Cuál es el proceso que vivimos nosotros en nuestra naturaleza pecaminosa antes de que se ejecute el acto del pecado? Dice aquí, también Santiago, que entonces la concupiscencia, o sea, los malos deseos, después que han concebido, da a luz el pecado. Pero escucha, hay un pecado y después pecado. Voy a decirlo así otra vez. Cuando ya está aquí concebido eso, aquí nace el pecado. No se ha externado, pero ya está aquí. ¿Sí me explico? Ya está aquí. Y dice, y el pecado, siendo consumado, o sea, ahora sí ya se ejecuta, da luz la muerte. Da luz la muerte. Tendemos a minimizar los pecados, iglesia, porque no han sido ejecutados, porque nadie me ha visto hacerlos. Pero si ya están aquí, ya es pecado, ¿sí o no? Delante de Dios. Si ya está aquí, aguas. Tienes que entender cómo actúa esa naturaleza para que levantes la guardia, para que subas tus muros de protección, para que vayas delante de Dios y le pidas que te ayude. Tendemos a minimizar estos pecados delante de Dios, pero ¿sabes qué? Algo que debemos de ver es que el Señor juzgará cada uno de ellos, aquellos que han sido efectuados y aquellos que se quedaron aquí nada más. Podemos cometer adulterio en nuestra mente, podemos matar a nuestro hermano en nuestra mente, podemos condenar a alguien con nuestras palabras sin haberle agredido físicamente, ¿sí? Así es como la palabra nos enseña que estamos delante de Dios. Romanos 8:5. ¿Qué hacer, iglesia? ¿Qué hacer al entender cómo actúa la tendencia pecaminosa? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Qué debemos de hacer? Poner nuestra mirada en las cosas del Espíritu. Si usted está débil espiritualmente, no le dan ganas de orar, no le dan ganas de venir a la iglesia, no le dan ganas de leer la palabra, no le dan ganas de nada, yo digo, ¿en qué se está enfocando? ¿En la carne o en el espíritu? ¿De qué te estás alimentando? ¿De las cosas de este mundo? ¿Estás permitiendo que tus ojos vean todo? ¿Estás permitiendo que los deseos tuyos se satisfagan? ¿Estás caminando sobre la vanagloria de la vida? ¿O estás entendiendo que eso es caminar satisfaciendo los deseos de tu carne y que por lo tanto tendrán un efecto y una consecuencia tarde que temprano negativa en tu vida? Caminar en el Espíritu, iglesia, es tan sencillo como arrodillarte, como leer la palabra, como estar aquí escuchando al Señor. Eso es alimentar el Espíritu. Si tú dices y constantemente estás con esta inquietud, es que por más que trato, no puedo dominar este hábito, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de hablar de esta forma, no puedo dejar de criticar, no puedo dejar de envidiar, pregunta, y eso ha estado ahí por años, ¿en qué estás invirtiendo? ¿En el Espíritu o en la carne? Eso es muy evidente, iglesia. Así es que debemos de entender que una victoria sobre una área de tu vida, cuando el Señor te da la victoria, personalmente lo he compartido y lo vuelvo a decir, yo tenía hasta cierto punto no una adicción declarada hacia el alcohol, pero tomaba y no me podía frenar. Yo decía, el día que yo llegara a dejar de tomar, lo hago, pero ¿sabes qué? Nunca lo hice, hasta que entendí
mi posición delante de Dios, entendí mi carne y entendí la provisión de Dios. ¿Y sabes qué? El Señor nos ha dado la victoria sobre ese hábito, sobre ese consumo de alcohol. Y estoy seguro que tú me puedes dar testimonios muchos de también cómo el Señor te ha liberado. Pero el hecho de que el Señor me haya librado del alcohol no significa que ya me liberó de otras cosas. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque esto sigue. La naturaleza sigue estando ahí, por lo tanto me da la victoria, pero no debo de bajar la guardia. Al contrario, debo de seguir caminando hacia adelante, confiando en el Señor, que Él me ayudará en estas otras áreas. Y así va a ser hasta el resto de mi vida. El Señor nos santifica, sí, pero si tú sigues cayendo sobre lo mismo, algo está sucediendo. ¿En qué te estás enfocando? ¿Sí? No significa que no vamos a seguir teniendo esas tensiones, iglesia, pero ya el hecho de que nosotros busquemos de una forma deliberada, estás alimentando la carne. Estás alimentando la carne. Y de donde el Señor te sacó, tú te vuelves a ser esclavo. ¿Se entiende esta parte? ¿Cómo tan fácilmente podemos regresar a esa esclavitud de donde el Señor nos ha sacado? Por eso es siempre guardia arriba, siempre vigilante, siempre alerta, siempre sabiendo qué es lo que debo de hacer para guardar mis ojos, para guardar mis pensamientos, para guardar mi corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, ¿qué cosa? Emana la vida. Ahí está la importancia. Nuestros ojos son las ventanas al corazón. Por último, cuidar nuestra reacción. Punto número 4, por último, cuidar nuestra reacción. Verso 9 y 10. En esta naturaleza pecaminosa tienes que cuidar tu reacción. Ya la regaste, ya pecaste, ya ofendiste a Dios. ¿Qué sigue? ¿Te tiras al piso y te sientes condenado por siempre y para siempre? No. Hay una provisión de Dios. Dios es el que se acerca y le preguntó a Caín, verso 9 y 10. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Cuidar nuestra reacción. ¿Cuál fue la reacción de Caín, perdón, cuando mató a Abel? ¿Llegó arrepentido delante de Dios? ¿Llegó arrastrándose delante de la presencia de Dios, humillándose por lo que había hecho? Había una acusación en él, estoy seguro. Pero sabes, la reacción de él, lejos de llegar a humillarse, tuvo esa aspereza y esa dureza de corazón cuando Dios le preguntó acerca de su hermano. Y él pudo decir y contestar de una manera muy soberbia, de una manera muy altanera: ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? Yo no sé dónde está. ¿Acaso soy yo su cuidador? Señor, pues tú búscalo, a mí no me preguntes. Y se revela una vez más ese corazón que el Señor estaba queriendo atraer a él, que estaba queriendo alcanzar. Aún para un Caín, aún para un corazón así hay esperanza. ¿Sabes eso? Porque el Señor le buscó, le llamó y le dijo: ¿dónde está tu hermano? Igual que con Abel. ¿Dónde estás tú, hombre? ¿Qué has hecho? Y está la oportunidad para venir en arrepentimiento. ¿Sabes? Eso es algo que el Señor siempre hace. Nunca se ejercerá el juicio de Dios sin antes haber un marco de misericordia y amor para el pecador. ¿Cómo reaccionamos ante nuestro pecado? Caín se enojó, Caín se molestó, Caín, lejos de reconocer, reaccionó, quizás también escondiéndose, huyendo de Dios, no queriendo ser confrontado con Dios. Es muy natural que cuando el pecado viene a nuestras vidas, y debería de ser la reacción natural en un hijo de Dios, el hecho de que nos duela, de que nos lastime y que podamos sentir hasta cierto punto esa convicción de pecado para poder arrepentirnos de una forma correcta.
el arrepentirnos nos debe de llevar a ver la cruz. ¿Estás aquí conmigo? Pero si yo no veo eso malo, y yo digo, al cabo Dios es Dios de amor y misericordia y me va a perdonar esta y las que siguen, aguas, no es una reacción adecuada. ¿Por qué? Porque el pecado que está ahí contigo te puede tomar y te puede agarrar y te puede llevar a vivir consecuencias. ¿Significa que Dios te suelta? No, Dios siempre va a estar ahí, pero vas a vivir consecuencias que no era el plan de Dios que tú vivieras. Vas a vivir efectos y consecuencias que no estaban en el corazón de Dios para tu vida. ¿Sí me explico? Y Dios no quiere eso. Dios quiere que a pesar de que fallas, Él te provee la salvación, Él te provee la cruz, Él te provee el Espíritu Santo, Él nos provee su palabra para que podamos venir y a humillarnos delante de Él. Si alguien ha pecado aquí, dice la palabra, abogado tenemos para con Cristo. ¿Por qué no pasas, por favor? Cuidar nuestra reacción. ¿Por qué? Porque muchas veces el pecado nos endurece. Hebreos capítulo 3, verso 12 y 13. Rápidamente vamos a leer estos versículos. Hebreos 12 y 13 dice así: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Tu reacción es importante ante esta naturaleza pecaminosa cuando hemos pecado delante de Dios. Si tú no reaccionas de una forma correcta, el pecado te puede endurecer. Obviamente el pecado ofende a Dios. A través del pecado entristecemos el Espíritu Santo. Pero si no hay una reacción adecuada en ti, te vas a endurecer y cada día te vas a apartar más del Señor. Dice 2 Corintios 5:10: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Tenemos que estar conscientes que en medio de esa dureza va a llegar un día donde tenemos que ser juzgados. Y esto lo digo en amor, esto lo digo en el plan precioso de nuestro Dios, porque es una realidad. Es bueno reconocer quiénes somos en nuestra humanidad para poder entender la provisión de Dios y poder decir: Señor, wow, gracias. Sabemos que hay milagros donde el Señor sana. Sabemos que el milagro mismo de la salvación nuestra es algo glorioso. Pero ¿qué tal el milagro diario de que el Señor te guarda de ti mismo? ¿Qué tal el milagro diario de que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos guarda de no pecar en contra de Él? ¿Qué tal la compañía del Espíritu Santo en nosotros todos los días, que nos dirige, que nos guía, que nos enseña, que nos da ese discernimiento? No vayas por aquí, no vayas por acá, aquí, ten cuidado con esto, no te contamines. ¿Qué tal ese milagro precioso de vivir al lado de nuestro Dios perfecto y santo, que aún a pesar de nuestra humanidad decide habitar en nosotros? ¿Qué tal ese milagro? Ya conoces la historia de un hombre llamado John Newton. Escribió al final de su vida. Y con esto terminamos. Si gustan ponerse de pie, por favor. Estoy perdiendo la memoria en el final de sus días, dijo John Newton, pero sí recuerdo dos cosas: soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. ¿Puedes decir esto conmigo? Soy un gran pecador, pero Cristo es un gran Salvador. Quiero decirte todo esto con esperanza. Quiero hablarte de la naturaleza pecaminosa con esperanza. Cristo es la respuesta. Cristo es la solución a eso que no has podido vencer. Cristo es el que nos cambia, iglesia. Cristo es el que nos transforma. Solamente Él y a través de Él
podemos vivir una vida en santidad. Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Pero esa santidad no se logra a través de hacer buenas obras. No, se trata de que desde adentro hacia afuera el Señor te cambia y transforma, y claro, se harán evidentes estas buenas obras. Cristo es la respuesta, iglesia. Cristo el Señor nos sostiene.